La columna de esta semana se titula Caballeros sinvergüenzas y dice así. Lo apodaban el caballero, con la misma lógica con que habrían llamado a un cacique caníbal el vegetariano. Pero Silvio Berlusconi, el político italiano que acaba de morir a los 86 años y recibió entierro digno de una emperatriz, no era un caballero, era un sinvergüenza. Además, un sinvergüenza histórico que dejó huella lamentable en la política de su país y del mundo. Los gérmenes populistas y reaccionarios que dominan hoy a muchas sociedades, la destrucción de la ideología para convertir en espectáculo el escenario político, el imperio del cinismo sonriente, el arrasador acceso de magnates capitalistas que se apoderan de todos los poderes, la burla constante de la ley a modo de juego travieso y el impulso a los instintos sociales más retrógrados son producto del berlusconismo. Su avance no se limita a Italia, sino que se extiende a otros países, entre ellos Estados Unidos. El mismo día en que miles de ciudadanos sepultaban el muñeco de cera en que se había convertido, aún en esta vida, este simpático cantante de tangos ascendido a caudillo, entraba a un juzgado de Miami Donald Trump a responder por 37 delitos. No es una coincidencia. Alguien ha llamado a este gringo rudo y antipático de color zanahoria el mejor alumno de Berlusconi. Y alguien más ha dicho que sin el ejemplo de la dilatada carrera política del parlamentario milanés, no se habría propagado otra metástasis del populismo plutocrático, como el dictador ruso Vladimir Putin, el semidictador húngaro Víctor Orbán, el pastiche argentino Carlos Menem, el fascistoide brasileño Jair Bolsonaro, los gemelos polacos, en alguna medida el turco Erdogan y Meloni y Salvini, el dueto cavernario que gobierna a Italia. En Colombia soplan a veces aires de ese ventilador, como el vulgar y corrupto exalcalde de Bucaramanga que por un puñado de votos nos salvamos de estar padeciendo ahora. Berlusconi fue aquel sujeto al que nadie en su sobre el tema del corrupto exalcalde de Bucaramanga, vendrá una columna de Daniel Sanpero Espina. Berlusconi fue aquel sujeto al que nadie en su parche del bar o su barra del estadio creería que puede ser presidente y llega a serlo. Su fórmula: acumular un capital incluso en forma poco clara. Deslumbrar con sus saberes, desde sus bienes hasta sus mujeres, tan cosificadas como sus bienes. Acercarse a los gustos populares, el deporte en particular. Contar con un equipo de abogados bien pagados y no excesivamente escrupulosos. Hacerse a un lugar en los medios de comunicación y entonces sí, blindado por todos los flancos, asaltar el mundo de la política. Berlusconi llegó muy lejos con su receta. El escritor italiano Antonio Scurati escribió que Signore Silvio ha sido el italiano más influyente de la segunda mitad del siglo XX y además el hombre que más influyó en las costumbres, los valores y representaciones colectivas de un pueblo. Añadió el columnista Íñigo Domínguez que tenía el mismo universo moral que una piedra pómez. Su filosofía era la de la cigarra derrochadora, ¿la recuerdan? La incitación constante a una deliciosa irresponsabilidad. Vamos a gozar que luego veremos cómo pagar. Todo se compra y todo se vende. Viva la vida. El resultado de semejante espejismo cautivador salta a la vista. Carnaval en lugar de democracia. Radicalización, rechazo cada vez mayor a los inmigrantes. El miércoles se ahogaron 80 africanos en el Mediterráneo. Berlusconi, como vengo diciendo, abrió las compuertas de un mundo nuevo, consumista e insolidario, con sus cataratas de televisión, su fútbol de estrellas, su hedonismo, su desprecio por la ley, su negacionismo de la catástrofe ecológica. Trump, el delincuente al que la justicia de su país podría condenar, pero no negarle la presidencia, representa otra vuelta de tuerca. He encontrado más de 20 características comunes de los dos, de Trump y Berlusconi, a saber, poderosos en dinero, potentes en política, fundadores de partidos, derechistas extremos, nepotistas, mentirosos, niegan las alertas de la ciencia, orgullosos violadores de la ley, manipuladores de la religión, evasores de impuestos, alta popularidad, vanidosos, abusadores de mujeres, múltiples matrimonios con mujeres cada vez más jóvenes, explotadores capitalistas del deporte, el fútbol, el golf, costosos y a veces sospechosos abogados, creadores de empresas y de empleo, humoristas de pésimo gusto, arrogantes, ignorantes, adoradores de Vladimir Putin, los dos, cínicos, amistades peligrosas, diversas mafias, profundamente cursis, pertinaces, aversión por los pobres y más
si son extranjeros, falsos patriotas. Por simple curiosidad y ánimo juguetón, el lector está invitado a aplicar estas características del Belus Trump a los políticos colombianos. En mis cuentas, algunos rondan los 15 puntos en la tabla de caballeros sinvergüenzas. El fundador de Forza Nueva ha muerto. Ha muerto y muerto. Pero como lo temía en 2010 uno de sus más ácidos críticos, el escritor Humberto Eco, que en paz descanse, el sistema de Berlusconi, cito a Eco, irradia más allá de las fronteras de Italia y podría delinear los gobiernos de las próximas décadas. Unos regímenes populistas democráticos de derecha, encabezados por un líder a quien todo se le tolera y casi todo se le celebra. Tengo dos esquirlas. La primera, la frase más encantadora y sabia que se ha pronunciado en Colombia en los últimos meses salió de los labios famélicos de Tien Noriel Runoque Mucutuy, el niño de 4 años que anduvo extraviado en la selva con sus hermanos. Cuando lo encontraron flaco y desnutrido, los guardias indígenas le preguntaron qué quería comer. Fariña, respondió Tien, fariña con chorizo. Sí, señor. Como ofrece la tradición aborigen, harina de mandioca para quitar el hambre, pero para crecer que no falte la proteína del chorizo. Vox Populi. Y el segundo, con la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que con el fiscal Barbosa, que ha empleado el lenguaje de Pasquín para insultar al presidente, este gobierno puede esperar alguna investigación imparcial? Esa sí es mi columna. Maravillosa columna, suscribo completamente y se habló mucho de Berlusconi, del legado de Berlusconi. Estaba viendo un análisis sobre el tema precisamente de género que impuso Berlusconi, porque Berlusconi tuvo 5 o 6 ministras que eran personas pues, que no estaban capacitadas, mujeres muy guapas, que no tenían la hoja de vida para ser ministras y explicaban cómo todo ese movimiento sí generó en Italia una desigualdad real de género en estadísticas, es decir, como que se dio a entender que aquí lo que hay que mostrar es las mujeres que están guapas, las mujeres que son agradables a la vista, y eso generó desde los colegios hasta el presidente, pues una desigualdad real, ¿cierto, Ana Cristina? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que pues estaba fascinado oyendo la columna porque queda muy difícil aceptar que pues personajes que hicieron tanto daño en la vida pública, en la vida social, de pronto terminan convertidos en personalidades y la gente olvida todo el daño que han hecho en muchos contextos. Yo realmente pues estoy preocupada porque siento que de alguna manera estamos en un momento complejo. Yo hace muchos años tengo claro que los avances en materia de derechos de las mujeres en las últimas décadas han sido inmensos. Yo sé que todavía queda mucho por conquistar, pero no puedo no reconocer que hemos avanzado mucho y que esos avances justamente generan una contrarreacción muy violenta y muy agresiva que la hemos visto no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Y por eso a mí me gusta estar conversando hoy con ustedes aquí, porque de alguna manera es no solamente el formato, sino la calidad periodística que yo creo que le da una perspectiva de debate sobre democracia, sobre ciudadanía y sobre el tipo de sociedad que queremos en Colombia, porque si no nos preocupa la situación en la que viven las mujeres en nuestro país, entonces, ¿qué tipo de democracia o de qué tipo de democracia es de la que estamos hablando?